Jorge Villar Romero Malpica. Nos bajan primero nos ponen los separos junto a la guardia. Nosotros preguntamos por qué estábamos detenidos, no nos contestaban. Le pedimos a un agente ministerial agua, nos llevó agua del dispensador pero hirviendo en una botella. Luego nos separan, a mí me bajan a los que están como hacia abajo y me ponen en la primera celda del lado izquierdo. Una celda muy grande para muchas personas, pero no había nadie ni en esa celda ni en la de enfrente. Ahí me tuvieron, no sé hasta qué horas, según yo después chequé, la que era mi esposa en aquel entonces presentó un amparo porque fueron mis hermanas, mi mamá, mis hijas, mi esposa a buscarnos y le decían que no estábamos ahí, decían que no estábamos detenidos, decían que no sabían dónde estábamos porque ellos no tenían registro de nosotros. Eso pues, es una desaparición forzada, por supuesto, porque ellos nos tenían y negaron nuestra presencia en esas instalaciones. El médico legista, cuando me certificó el día 9 a la 1 de la mañana, me iban conduciendo los agentes y nada más escuché cuando me dijo, no volteé para atrás y conteste sin dejar de caminar. Y me dijo, deme un número de teléfono y el nombre de una persona con la que me pueda comunicar. Entonces caminando yo le di esos datos. Ya después me enteré, mi esposa, fue la que era mi esposa en esos años, recibió un mensaje vía WhatsApp, creo que fue, o de texto, no sé, en el cual le decía a esta persona que estábamos allí, nosotros en esas instalaciones, y que ocupaba que me llevara el estuche de los lentes de contacto y el antibiótico de mi hijo Enrique. Entonces fue cuando mi esposa supo, porque estuvo muchas horas allí y le dijeron que no estábamos allí. Metió un amparo, vio a un abogado, metió un amparo por posibles actos de tortura en comunicación. Llegó un actuario el día 10, más o menos 4 o 5 de la tarde. Llegó un agente por mí a los separos y me dijo, vete, sígueme. Y me dijo, no vayas a decir nada porque te vamos a chingar. Yo creo que se refería a los actos de tortura en comunicación que teníamos. Llego a un escritorio y veo que ya estaba ahí mi hijo sentado y llega una persona que se identifica como actuario, me decía que era actuario, yo le pedí que me mostrara su identidad, porque yo la verdad desconfiaba de todos. eso claro. No me habían dejado hablar con nadie. De hecho, antes de eso metieron a dos detenidos a esa celda donde yo estaba. Pasó la comandante Dianet y regañó al que estaba, creo que le dicen algo así, y le dijeron que por qué habían metido ahí, que nadie me tenía que ver y nadie me podía ver y yo no podía hablar con nadie. Posterior a eso, nos bajan a los separos, los separos donde estaba mi hijo, en donde lo tenían, y llegó la comandante Dianet Susana Fernández, el comandante Pérez Hernández y Laredo, y me dijeron que me iban a chingar, o que firmaba o que me iban a chingar. Yo escuchaba que estaban golpeando nuevamente a mi hijo. En otro punto, yo creo que cercano ahí, yo escuchaba, pues reconocí sus quejidos y me tomó por la espalda el agente Laredo, me agarró en esta posición los brazos. Sí. Y el comandante Pérez Hernández traía unas hojas, entre ellas yo creo que las que quería que firmara, y me empezó a golpear. Me golpeó de aquí para abajo, en el tórax, en el cuello, en la cabeza. Me golpeaba con las hojas y me decía que tenía que hacer lo que ellos dijeran y que nos iba a llevar la chingada por habernos ponchado. Yo me imagino que era por el actuario que estuvo allí, ¿verdad? De hecho, cuando Pérez Hernández me amenazó de cortarme los dedos, me dijo, vas a firmar, y me mostró fotos del vehículo que usaba una de mis hijas, de mis otras hijas, fotos de ellas y de mi esposa. Me dijo, todas me las voy a traer aquí, o firmas o les va a pasar lo mismo que a ti. Yo a ese cuate le dije, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué estoy aquí? Y sí le dije que no se metiera con mi familia. Le dije, si tienes un problema conmigo, pues es conmigo, le dije, no tienes por qué involucrarla, ¿no? Yo tenía miedo de que les hubiera pasado algo. Bueno, ya, cuando nos presentaron ahí con el MP y se presentaron estos abogados,
Y les dije, bueno, ¿por qué estamos aquí? Me dice, es que los tienen que porque amenazaron a un comandante de apellido Pérez Hernández. Le dije, ¿cómo? Dice, sí, que aquí adentro de las instalaciones te trajeron para hacer un acto de investigación y que tú le dijiste a él que había varios agentes y que le dijiste que lo ibas a matar. Le dije, oye, pues es más ilógico, si están armados y están dentro de las instalaciones, son más de 10, que yo haga eso. Me dice, no, me dice, ¿sabes qué? Me dice, honestamente te van a chingar. Están fabricando una orden de aprehensión y te van a llevar a hacer eso. Le dije, ok, estoy de acuerdo. Le dije, si va a pasar eso, yo tenía miedo que nos mataran ahí. Le dije, si va a pasar eso, yo me siento más seguro en hacer eso que aquí. Digo, yo no comencé a hacer eso, pero pues, se me hacía todavía más seguro ese lugar. Alivio, ¿no? Claro. Ajá, Y yo les comenté, le dije, pues no hay ningún problema. Le dije, pero me dijo, te vamos a declarar ante el Ministerio Público. Le dije, pues sí, pero quiero declarar sobre los golpes que le hicieron a mi hijo y los que le hicieron a mí y las amenazas de muerte que nos hicieron. Y me dijo, si tú hablas de eso, me dice, no te vas a ir de aquí. Me dice, si te quieres ir de aquí, me dice, omite eso. Ya me pasan, estábamos Enrique y yo hablando solos con ellos. Y después no me acuerdo quién declaró primero, si Enrique o yo. Empecé a declarar cómo me habían detenido, de dónde me habían detenido. Y cuando empiezo a narrar los actos de tortura, el abogado se llama Uriel Osvaldo Martínez, dijo, para. Ya después yo me enteré que también trabajó en el área de homicidios y trabajó también para la fiscalía, ¿verdad? Me imagino, y también el otro que es Francisco PDI, ya creo que se apellida. Tengo toda la información, los expedientes, todo. Sí. También fue agente de homicidios. O sea, curiosamente me enteré que contactaron a mi esposa y a mi hija para que los contratara y le mostraron actos de investigación de una carpeta de homicidios, ¿no? O sea, no sé quiénes proporcionó esa información para ellos representarlos, pero cuando yo empiezo a aclarar la altura, me dijo, ya no hables más, y le dijo al MP, me cortas esto, me borras esto y haces esto. Era, creo que se llama Carol Hernández Horta, tengo todos los datos para precisar. De la MP, y la MP borró lo que yo dije y firmé, porque me dijo otra vez, bien, me dice, si vuelves a hablar de la tortura, no van a salir de aquí ni tu hijo ni tú. Cuando a mí me levantaron de mi domicilio con mi nuera y mi hijo, nos dijeron que íbamos a ir a declarar como testigos, nada más a cambiar el formato porque se equivocaron. Entiendo. Nunca nos dijeron que estábamos detenidos. Cuando fuimos a la MP, que fue unas 2 horas antes de que nos ejecutaran una orden de aprehensión, nos dijeron que estábamos ahí por amenazas, que bueno, fue un delito fabricado, nunca existió, nunca amenazamos a nadie. Y lo hicieron para fabricar pruebas para podernos girar una orden de aprehensión por un delito de homicidio. El agente de órdenes de aprehensión que nos trasladó al Cerezo fue el que nos dijo que la orden de aprehensión era por homicidio doloso. Nos llevaron a hacer eso, nos advirtieron que no habláramos de la tortura y bueno, ahí estuvimos en el Cerezo algunos, llegamos ahí en abril del 19, en diciembre del 19 en una audiencia que se llevó a cabo y el abogado que traíamos nosotros en ese entonces habló, porque nos enteramos posterior a eso que a mi nuera la torturaron y la obligaron a firmar una declaración bajo tortura, una declaración que hace un año por una ejecutoria de amparo se ordenó que se hicieran las investigaciones correspondientes para ver si sí o no nos habían torturado. Esa audiencia fue en enero de 2024, se declaró nula por haberse obtenido bajo actos de tortura, eso por un juez de aquí del estado, ordenado por un tribunal colegiado de este circuito con sede aquí en Aguascalientes. Sí. Y se ordenó también que se iniciara la tortura de nosotros. Las 3 protocolos son positivos. Los realizó el doctor Aurelio Mares, que tengo referencias que capacita al Poder Judicial y a la misma Fiscalía. Sí, certificado. Está certificado. Y el doctor Quiroz Pita. La denuncia protocolos de Estambul. Creo que 3 años, 6 meses, no pues si 14 o 5 días, creo que son 5 días. No, más de 3 años. Pero sí, más de 3 años y medio, eso sí. Y salimos por un amparo en revisión penal que ordenó seguir nuestro proceso en libertad. El proceso se repuso por otro amparo, precisamente el que se presentó por los actos de tortura de los que fuimos objeto, que sí hay audiencia en la cual se desahoga el protocolo de Estambul. En esa ejecutoria de desamparo se excluye se excluye la declaración que se obtuvo de mi nuera por tortura
y el protocolo de Estambul, o sea, la misma juez lo lee y menciona que fuimos privados ilegalmente de la libertad, fuimos víctimas de desaparición forzada, violencia judicial, lesiones, tortura psicológica, bueno, en fin, son varias situaciones en las que determinaron los peritos, ¿verdad? Nos reponen el proceso y ahorita en estos momentos, de hecho, estamos ya terminando el juicio que se está reponiendo. El día de ayer tuvimos una audiencia de fallo, el fallo fue condenatorio, no es una sentencia firme porque ni siquiera llegamos a la sentencia, estamos nada más en el fallo, falta negociación de sanciones, lectura de sentencia y de ahí corre el tiempo para poder presentar una apelación mientras no es firme. Entonces pues seguimos con medidas cautelares. Ahorita en este proceso hay un ministerio público que, bueno, yo he visto en las noticias que tiene antecedentes de prepotencia y de actos violatorios, tanto que son delitos penales y que violan los derechos fundamentales. Se llama Itzel Montserrat Posada Carrillo. Está falseando información, está simulando actos de investigación porque ella se dio cuenta que no podía demostrar su teoría del caso. De hecho, el tiempo de muerte de la víctima en este juicio se acreditó que no es coincidente con el día que ellos dicen que nosotros matamos a esa persona. Ellos dicen que lo matamos un 4 de abril a las 4 de la mañana. El perito forense hace la necropsia el día 9 de abril a las 00:10. Y ella en juicio dijo que la bibliografía decía que ese cadáver tenía de 24 a 48 horas de fallecido. Y dijo máximo 72, saliéndose todavía 24 horas de la teoría del caso. Entonces yo no entiendo cómo una fiscal a estas alturas, con un procurador, un fiscal, perdón, que acaba de tomar posesión, que yo he visto que ha hecho cosas positivas. Yo ya tuve una reunión con él hace algunos días precisamente por los actos de tortura, que es atento y que sí atiende. Pues él tiene que investigar si lo que yo digo es verdad y lo que dicen las otras personas es verdad, pero si es atento y toma atención en esas cosas. ¿Cómo es posible que en litigación oral tenga una persona tan corrupta, que tiene antecedentes de prepotencia, de cometer actos ilícitos, siga litigando? Honestamente, por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos presentamos una queja, la remitieron a la Estatal de Derechos Humanos, una queja que ya tiene varios años, tienen los protocolos de Estambul positivos y no han dictaminado nada. De hecho, esa queja la guardaron a la Fiscalía. La antitortura, especializada en antitortura aquí no ha hecho nada, al contrario, hasta donde yo sé nunca se ha judicializado un caso de tortura aquí. Ellos dicen que no hay elementos cuando a mí me detuvieron porque probablemente había participado en un hecho y ni siquiera tenían pruebas y las fabricaron, y tengo la forma de comprobar de muchas pruebas. De hecho, yo he metido más de 12 o 15 amparos. Tuve que contratar defensas de fuera porque a los de aquí los amenazaban, a mis abogados de fuera. Yo tengo dentro de la carpeta digital 515-2019 del primer partido judicial de aquí del estado, es la constancia donde yo denuncié cuando mis abogados en la dirección de periciales, cuando estaban por mandato judicial revisando los registros de actos de la dirección de periciales, el entonces director de periciales, Jorge Sosa, bajó con varios comandantes y agentes y golpearon a uno de mis abogados. Entonces, de hecho, ayer en la audiencia de fallo, estábamos adentro de una cabina Zoom por televisión por Zoom y estábamos oyendo la audiencia y a los 9 minutos de que empezó la audiencia llegaron 4 policías procesales y se pararon afuera de allí. Está la cabina, así son vidrios transparentes, está la pantalla, está todo lo que, o sea, nos vemos y se veían ahí cómo llegaban, se paraban y a veces nada más hacían hacia un lado. Del muro que tapa hacia allá se paró una de ellas y me enseñó las esposas y luego me hizo así, privado de mi libertad injustamente, sin orden de aprehensión, de haber sido víctima de desaparición forzada y de actos de tortura. Yo tenía mucho miedo. En un momento sí le hice una seña a mi hijo para que se diera cuenta que estaban allí. No lo quería yo poner nervioso, pero sí fueron más de 50 minutos con ese acoso. Nos tienen amenazados. Pero a mí no me da miedo que me maten a mí, que maten a mi hijo o a mis hijas. Perdón. Adelante, porque no hay problema. Y pues yo, mientras pueda, voy a seguir adelante. Oiga, Jorge, ¿quién lo protege actualmente?
Nadie. Yo me ofreció, según me calco, sin protección de la policía ministerial. Si son los que me están acosando, si son los que me levantaron y me torturaron, no lo voy a tener. A ellos nunca les hace nada. Hay impunidad total. No sé, se me hace ilógico que si a mi hijo el juez lo amenazó de que si cambiara de defensa lo iba a arrestar, a mí, y tengo un citatorio, me citó estas audiencias de juicio y me dijo que si yo cambiara de defensa me iba a arrestar 12 horas, o que mi defensa se impusiera adecuadamente antes de la audiencia de juicio. Eso no lo marca la Constitución. Yo tengo la libertad de elegir libremente a mi defensa, y si el día del juicio decido yo cambiar de defensa, es mi derecho, porque yo tal vez perciba algo que no me convenza de mi defensa. No hay quien te defiende contra la tortura. Conozco muchas personas. Yo esos 3 años que estuve en el Cerezo, conocí muchas personas. Le puedo hablar de casos muy fuertes. Conozco una familia que fue torturada para obtener información o atribuirles situaciones que yo no soy juez ni mucho menos, que desde mi punto de vista tal vez no los cometieron. Te soy honesto, la gente que no tiene para contratar un abogado, que no sabe cómo defenderse, parece que estás en un mercado, ¿no? Como en los mercados de antes que te decían, viernes, sábado y domingo te pongo todo lo de juguetería al 50%, pero el viernes en la mañanita ya le doblaste el precio a todos. Yo te acuso de un delito que no cometiste. Cometiste un robo y te acuso de secuestro. No te digo que todos sean inocentes, pero muchos que están allí están falsamente acusados. Desafortunadamente, un juez nunca protege tus derechos. El juez debe ser imparcial y velar porque se lleve un proceso imparcial, respetando los derechos humanos. Pero muchos jueces fallan como si fueran servidores del Ministerio Público, como si fueran los ministerios públicos sus jefes, y todos los actos impunes que comete la Fiscalía se los haces ver. Para el juez no lo percibo así. Las pruebas siempre, pruebas que ofrece la defensa siempre dicen que no son válidas, que no tienen convicción.